poder tener a Mayra con nosotros en estos talleres, estos cursos, talleres que hemos estado tomando con ella, porque son de un gran crecimiento de autoconocimiento, ¿verdad, Mayra? Y bueno, es un gusto para nosotros nuevamente volver a estar con este grupo que siguen a Mayra y que de veras no nos podemos cansar y seguir aprendiendo y reaprendiendo de todo lo que nos compartes. Mayra, muchísimas gracias por tu presencia y pues sin más, yo los dejo con ella para que podamos tener un buen tiempo de aprendizaje, de su gran conocimiento. Muchas gracias, Mayra, y bienvenida. Muchas gracias, Tere. Pues estoy muy contenta de darles hoy la bienvenida a esta charla. Muchas gracias al Centro de Salud Emocional porque, como bien dice Tere, pues ya tenemos un tiempo trabajando juntas, promoviendo estos talleres de crecimiento personal que pues siempre han sido una riqueza, un lujo, porque nos permiten hacer este stop, esta parada, esta pausa para revisar cómo estamos, dónde estamos, qué nos está pasando con nuestra propia vida y como para hacer esta reflexión profunda con respecto a quiénes somos y qué es lo que necesitamos trabajar para poder seguir profundizando en la persona que somos. Entonces yo muy agradecida con Tere Mejía, con Estela Córdoba, con Belinda, que siempre han sido personas muy generosas conmigo, que me han dado su corazón y que hemos trabajado muy, muy contentas todos estos años y que ahora estamos emprendiendo esta nueva aventura de este taller en la herida de mi creatividad. Todo el mundo se preguntará, pues, ¿qué es eso? Y ya últimamente, conforme yo voy escuchando a los terapeutas que tienen mucho tiempo trabajando en este terreno de las heridas emocionales, me pasa que cada vez que los escucho digo, bueno, pues será el sereno. Yo me sigo cuestionando con respecto a este tema, ¿verdad? Me sigo cuestionando porque las heridas emocionales es un tema profundo, importante, muy significativo para todas las personas que estamos como muy ocupadas con respecto a nuestro desarrollo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Con el Centro de Salud Emocional, Rutas con Sentidos y yo, hemos estado promoviendo estos talleres en relación con las heridas emocionales que tienen que ver con los potenciales espirituales. ¿Sí? Y el otro día estaba yo platicando con una compañera muy importante, ella muy, muy valiosa por todo lo que ha hecho. Y decía, es que solamente hay una herida principal. Ay, chihuahua, yo decía, pues me plantea toda una cuestión diferente, ¿verdad? En relación con lo que yo he venido reflexionando. Y decía ella, a ver, les voy a apagar los micrófonos, por favor, porque se me revuelve todo, porque estoy hablando de temas bien importantes. Y decía ella, no, es que solamente hay una herida principal. Y diga, bueno, pues como que chihuahuas, ¿no? Con esto de una sola herida principal. Y decía, y es que nuestra única herida principal es la herida principal de la separación. Ah, qué canijos. Y varias preguntas que estuvimos haciendo ahí las personas que estábamos participando en este conversatorio. Ella explicaba que esta herida principal, que es la herida de la separación, tiene mucho que ver con el nacimiento y con la idea existencialista de vernos separados del mundo. Y que en realidad es como esta idea de que tenemos los seres humanos, algunos más, algunos menos,
de que fuimos arrojados al mundo y que por lo mismo estamos separados de una totalidad, como que nos sentimos desconectados de la totalidad. Cuando hablo de la totalidad me refiero a Dios, al universo, a lo que cada quien le quiera decir, a algo mucho más grande que la existencia del ser humano. Entonces, me llamó muchísimo la atención esta idea porque es verdad que esa es una situación que experimentamos todos los seres humanos y que conforme nos vamos haciendo más grandes, más preguntas nos vamos haciendo y más cuestionamientos vamos sintiendo en relación con la experiencia de la vida. Y como de encontrarle un sentido a lo que hacemos y para qué lo hacemos y todo esto que a veces nos hace muchísimo ruido mentalmente. Y por eso es que con el Centro de Salud Emocional y yo hemos diseñado estos talleres que forman parte de mi propuesta en relación con la cartografía del alma o cartografías del alma, y que este es uno de esos talleres, ¿verdad? Como tratar de decir, sí es cierto que la herida principal es esta sensación que tenemos de separación en relación con el todo, pero en ese caminar, en ese ya ser arrojados al mundo, que no tenemos de otra más que aguantarnos e ir viendo cómo lidiamos con nuestra propia existencia, también nuestra psique se hiere o nuestra psique se va armando de toda nuestra experiencia en relación con nuestros padres, con nuestra familia, con estos grupos referenciales con los que tenemos una primera conexión en relación con el mundo. Y una de las preguntas que yo le hice a esta mujer que se llama Getty, que me encantó su propuesta porque ella habla de que la vida es un camino sagrado. Fíjense qué bonito. A ver, por ahí hay alguien que ya me prendió el micrófono y se vuelve un relajo todo esto. Está siendo ocupado para llevárselo Espérenme. al Estado de México y así lastimosamente tener legal a una, por cierto, campaña que ni siquiera... Oigan, por favor, si pueden apagar su micrófono. Ahorita como que no estoy encontrando ahí está. Muchísimas gracias, amables todas. Entonces, lo que les decía, ella habla de que la experiencia humana es un camino sagrado y que si nosotros nos reconectamos con nuestra experiencia de la vida, con nuestra profundidad en relación con lo esencial, descubrimos que nuestro caminar por este mundo es un camino sagrado. Y yo le decía, bueno, a ver, una de las cosas que me genera muchísima inquietud es, pues esto que dices que hay una herida principal y pues me genera muchísimo ruido en relación con todo mi planteamiento con respecto a sanar el alma. Y me decía ella, muy bonita su respuesta, me dice, no, es que sí estamos heridos desde muchas perspectivas, pero una cosa son las heridas de la psique y otra cosa son las heridas que se nos generan a través del nacimiento y de nuestra expulsión espiritualmente hablando hacia este mundo. O sea, vamos a hacer la diferencia. Una cosa es esta herida principal en relación con ese lanzamiento que vivimos en relación con el mundo, esta sensación de absurdo que tenemos todo el tiempo en relación con la vida. Y otra cosa es cómo vamos armando y conformando nuestra psique y lo que tenemos que trabajar a nivel espiritual para podernos reconectar con esa sensación de totalidad. No sé si está siendo clara mi explicación. A ver, si hay alguien por ahí que tenga alguna inquietud, alguna duda, por favor, pregunten de una vez antes de que nos sigamos con esta charla. ¿Todo va bien? Sí. Hasta ahorita, si alguien tiene dudas, levanten su mano, porque justamente esta charla introductoria al taller Mi herida de la creatividad tiene mucho que ver con mi noción de las cartografías del alma. O sea,
cómo vamos generando rutas existenciales, maneras de vivir, de pensar, de sentir, para poder ser la persona que somos. Y que yo les estoy agregando este concepto que nos regalaba Greti, de que solamente hay una herida principal, que es esta sensación de absurdo. Y que hay personas que lo experimentamos más profundamente que otras. Yo cuando tenía 19 años, que tuve un accidente automovilístico muy fuerte y que ahí murió mi padre, yo sí me sentía arrojada a la vida de una forma totalmente absurda. Decía, ¿qué carambas con la existencia? No entiendo para qué. Y me llevó muchísimos años reconducirme y reencontrar mi camino y sanar todas estas heridas que se desprenden a partir de nuestra experiencia en relación con el mundo, con tener esta experiencia humana encarnada. ¿Sí? Cuando hablo de la experiencia humana encarnada, me refiero a que tenemos una creencia, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, independientemente de nuestra religión, de nuestro credo, consideramos que hay una vida más grande que nosotros, que hay un ser superior o unos seres superiores. Cada quien póngale el nombre que le parezca el adecuado, ¿sí? No nos vamos a poner exigentes en relación con eso. Pero en esta idea de que hay un ser superior y que nuestra herida principal es esta experiencia humana a la que somos arrojados y que no recordamos absolutamente nada, también hay una conformación de nuestra mente y ahí es donde entra toda mi propuesta de estos talleres. O sea, cómo ya nuestra experiencia humana nos significa un caminar que supone dolores que nos ayudan a profundizar en relación con la existencia. Y entre esos dolores, yo hablo mucho de las heridas emocionales, a diferencia de muchísimos otros psicoterapeutas y psicólogos que hablan de 7 heridas principales a nivel emocional. Yo solamente hablo de 3 y que son las que están ligadas con los potenciales espirituales. Yo cada vez, entre más grande me voy haciendo, más reflexiones hago alrededor de lo que implica nuestro ser espiritual. Y desde lo que he estudiado, desde lo que he aprendido a través de mi propia experiencia de vida y lo que he compartido con otras personas especialistas en el campo, como el Centro de Salud Emocional, somos seres espirituales esencialmente y tenemos 3 potenciales con base en los cuales desarrollamos nuestra experiencia de la vida, que es el potencial de la creatividad, el potencial del amor y el potencial de la sabiduría. Y que en la medida en que vamos sanando nuestra mente, sanando nuestra psique, logramos desarrollar esos potenciales. La mente, fíjense cómo todo va adquiriendo sentido cuando les comento que somos seres espirituales y, como decía Greti, si nuestra vida es un camino sagrado y estamos aquí para sanarnos, para profundizar en la persona que somos, para adentrarnos en esa existencia que nos ayuda a comprender la magnitud de la experiencia de la vida, lo que vamos a sanar precisamente es nuestra mente, ¿sí? Para poder encontrar la profundidad de nuestro ser a través de estos 3 potenciales espirituales que nos permiten reconocer la experiencia profunda de la vida, de Dios, para quien quiera entenderlo desde este concepto. Y estos potenciales espirituales en los que yo baso esta noción de cartografías del alma es porque parto de una idea muy concreta en relación con lo que significa el alma,
sobre todo para las constelaciones familiares. Estos talleres que hoy estamos promoviendo, el taller de la herida de mi creatividad, son talleres que parten de una noción muy concreta de lo que significa el alma, para una vertiente de la psicoterapia que son las constelaciones familiares, y que dicen que el alma no es una cosa abstracta, etérea, que nos es insertada en un cuerpo físico, sino que nos dice que el alma es un laberinto cuyo destino tiene que ver con nuestra capacidad para profundizar, para comprender quiénes somos en esta existencia humana. Ay, alguien por ahí puede decir, hay chirriones, no estoy entendiendo nada. Bueno, el alma es eso grandotote que nos da la vida y que mucho tiene que ver con nuestra familia, con nuestros vínculos, con la energía que se genera a través de los vínculos familiares, con las personas que nos vamos construyendo a partir de la familia en la que nacemos y logramos hacer este clan. Entonces, el alma no es individual, el alma es colectiva, ¿sí? Y nosotros formamos un pedacito de ese lazo enorme que constituye nuestro clan familiar. Fíjense, a mí me gusta mucho, para ponerlo en noción, una noción más concreta, pensar en, ¿se acuerdan cuando las personas se casan por la iglesia? Que hay una parte del rito en donde les ponen a los novios un lazo, ¿verdad? Para conectarlos, y ese lazo significa pues que vamos a estar juntos para toda la vida. Bueno, esa idea del lazo me gusta mucho, porque sí es verdad. O sea, tenemos un lazo que nos congrega, que nos une, y que a partir de ese lazo vamos construyendo una familia. Independientemente del rito a través del cual uno haga unión, lo que me interesa es esta idea de que no solamente somos una sola persona, somos una totalidad a través de la experiencia del nacimiento. Y a través de esa experiencia del nacimiento nos viene dada un alma que pertenece a todo ese clan familiar al que pertenecemos. Importa nuestro padre, importa nuestra madre, importa lo que heredamos de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. Y como personas individuales en esta experiencia humana, tenemos potenciales espirituales a desarrollar para cada vez expandir más esta espiritualidad. Y este taller de la herida de la creatividad tiene que ver precisamente con expandir el potencial de la creatividad. Somos seres espirituales, somos seres creativos, y este es en el centro en el que nos vamos a concretar. ¿De qué forma se bloquea nuestra creatividad como seres humanos? ¿Cuáles son las experiencias a nivel de lo físico, de esta dimensión en la que estamos presentes, que se bloquea nuestra capacidad para crear vida, para crear proyectos, para crear nuestra existencia misma, que supone un caminar constante y que nadie la tiene dada o regalada? Bueno, se van integrando personas diferentes, ya llegó Belinda, Silvia, a todas las personas que están hoy aquí con nosotros. No quiero dejar de darles las gracias porque es importantísimo tenerlos hoy. Entonces, vuelvo a este taller, ¿verdad? Entonces, esta cartografía del alma, lo que yo voy haciendo, o mi propuesta, que también es en base en mi propio recorrido como ser humano, este diciembre voy a cumplir 50 años,
Y ustedes crean que no, pero los 50 han sido totales. ¿Ah? Me han implicado muchísima reflexión con respecto a la existencia, y estos talleres que he trabajado con el Centro de Salud Emocional me han representado una reflexión muy profunda de cómo he ido desbloqueando estos potenciales espirituales. ¿Mm? Cómo los he ido acrecentando y cómo los sigo estimulando para seguir aprovechando esta oportunidad que es la vida. Entonces, el potencial de la creatividad, estos talleres suman desde muchísimas corrientes filosóficas, desde muchísimas teorías psicoterapéuticas, desde diferentes corrientes filosóficas, y en los talleres les voy dando todos estos referentes teóricos para que ayuden a comprender que no pienso el desarrollo humano desde una sola corriente. No solamente lo pienso desde la logoterapia ni desde las constelaciones familiares, sino también desde el psicoanálisis, desde la libertad cuántica, desde las neurociencias, desde todo lo que nos ayuda a comprender la complejidad del ser humano. Entonces, el potencial creativo se ubica desde toda la perspectiva del hinduismo, sobre todo, desde la parte baja de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nos colocamos de pie, los potenciales espirituales están colocados primeramente el de la creatividad en el bajo vientre, o sea, en el útero para las mujeres, en los genitales para los hombres, el potencial del amor en el centro del pecho y el potencial de la sabiduría en esta parte de la frente y la coronilla. O sea, tienen una representación a nivel corporal. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de la creatividad, si nos damos cuenta en dónde está colocado, descubrimos que está precisamente en la zona creadora de nuestro cuerpo físico. Qué bonito, ¿verdad? O sea, ese potencial espiritual está en toda nuestra capacidad como seres humanos para dar vida, seamos hombres o mujeres. La creatividad tiene que ver con la posibilidad de dar vida. La logremos o no la logremos, porque eso también es un reto. Nacemos con toda la posibilidad de dar vida. Algunas personas lo logramos y otras personas no lo logramos por diferentes razones. Pero eso no quiere decir que ese potencial se quede muerto si no tenemos hijos. Ese potencial entonces encarna en proyectos, ¿sí? En autotrascendencia. En cuando logramos de manera muy concreta aportar algo a este mundo en el que estamos hoy vivitos y coleando. ¿Va quedando claro? Entonces, en este taller al que los estamos invitando, que está constituido, digamos que estas cartografías del alma, para quienes me han seguido, me han escuchado en diferentes pláticas y talleres, pues ya más o menos van conociendo mi propuesta, ¿verdad? De cómo me resulta difícil no hablar de la profundidad del ser humano y de no conectarme con esta posibilidad que tenemos de reconocer nuestra espiritualidad y de caminar para potenciarla independientemente de nuestro credo religioso. Y este taller de la herida de bicreatividad tiene que ver con reconocer cuáles son los aspectos, las experiencias humanas que nos lastiman ahí, que nos bloquean este potencial, que de alguna manera nos impiden reconocernos como seres creativos. ¿Cuáles son las experiencias humanas que nos lastiman y que de alguna forma nos neurotizan desde el punto de vista creativo?
Entonces se vuelve un taller bien interesante porque vamos reconociendo que la dimensión espiritual se bloquea por diferentes tipos de experiencias y que la dimensión espiritual está constituida por estos tres potenciales que a lo largo de nuestra existencia podemos desarrollarlos, podemos hacerlos grandes, y que a través de ellos podemos autotrascender y que tienen diferentes formas de manifestar cómo estamos bloqueados. Entonces, el revisar mi herida de la creatividad es para las personas que son terapeutas o que están en ese camino, como veo aquí a muchas personas, que las conozco, muchísimas gracias por estar aquí, se van a dar cuenta de que también nos dan herramientas para trabajar con otras personas y empezar a usar esa mirada que nos ayuda a reconocer cuál es el potencial que traen bloqueado principalmente, ¿verdad? ¿Cuál es esa parte de la dimensión espiritual que está atorada, que no fluye y que al no fluir no nos permite acabar de expresar nuestro ser en su totalidad y acabar de sanar, como decía Getty, esta herida principal que es nuestra desconexión total con el universo, con la totalidad, con Dios. ¿Sí? Y encontrar que venimos a este mundo a caminar para sanarnos y evolucionar espiritualmente. Eso me parece muy importante. Cuando logramos reconocer que nuestro camino es un camino sagrado, entonces nuestra vida se vuelve profundamente importante. No es gratuita, no es accidental, no es incidental. Nuestro camino es una ruta para alcanzar una profundidad existencial. Y nuestra experiencia humana es una oportunidad para poder expandir nuestro ser espiritual. Y esto me gusta muchísimo decirlo porque siento que a veces caemos en el absurdo, en la confusión, que es sumamente normal, todo el mundo hemos pasado por ahí. Cuando estamos en estas experiencias de vacío existencial, de absurdo, de incomprensión, de dolor existencial, nos damos cuenta que cuando reconocemos que nuestra vida es una oportunidad para expandir nuestro ser espiritual, entonces nuestro camino se vuelve un camino sagrado. O sea, cuando hablamos de lo sagrado, es como aquellas personas que hacen el camino de Santiago. Me gusta mucho compararlo con esto. Es un camino que nos invita a la reflexión, a la profundidad, a la reconciliación, al perdón, a enriquecer nuestra alma. O sea, a enriquecer esa energía de la que estamos dotados para dar mayor vida, ya sea a nivel biológico o a nivel de proyectos, ¿sí? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no soy mamá y sin embargo, sí siento que estoy dejando un legado muy importante a través de las personas con las que me comunico, con las que tienen la oportunidad de trabajar conmigo en terapia, que me conforman en ese espacio, con las personas que están cerca de mí. Me doy cuenta que a través de todas esas personas mi alma crece. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de trascender, pero la biológica es una importante. Y cuando hablamos de la herida de mi creatividad, nos estamos vinculando principalmente con todo ese potencial de dar vida, de dar existencia biológica a través de esta área del cuerpo que es el útero, desde la perspectiva femenina.
Entonces, a ver hasta aquí cómo vamos, si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud o algo en relación con este taller que vamos a impartir a partir del 5 de octubre. No sé si alguien quiera preguntar algo, levante su manita y vamos dándole voz a estas inquietudes. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces esta cartografía del alma, si alguien tiene alguna duda, por favor no dejen de levantar su manita, les vamos dando voz, ¿sí? Esta cartografía del alma, que espero próximamente escribir mi libro, bueno, ya estoy en eso, escribiendo mi libro sobre este concepto y sobre lo que implica profundizar y trabajar con estos 3 potenciales espirituales. Es un taller en donde profundizamos en el contexto actual, cómo este contexto actual de alguna manera brutaliza la existencia humana a través de los abusos de muy distinta naturaleza, qué significa experimentar un abuso particularmente de índole sexual, qué es lo que está vinculado con este potencial. Profundizamos en ello, vamos viendo de qué forma esto se arraiga en la construcción de nuestra identidad personal, de lo que constituye nuestra psique, nuestro yo, cuáles son las creencias, los miedos que empezamos a encarnar, estos miedos cómo se van manifestando en el tipo de experiencias que vamos atrayendo o manifestando y por lo mismo de qué forma podemos irlo solventando, liberando, sanando. ¿Sí? Vamos a hablar de este concepto de sanar porque es un concepto bastante profundo. Gabriel, ¿quieres comentar algo? Sí. No. Dice aquí Belinda, les compartimos las fechas de este enriquecedor taller que serán los días miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 2 de noviembre en un horario de 6 a 8. Son sesiones de 2 horas en donde vamos a profundizar con respecto a las experiencias que bloquean este potencial, cómo podemos identificar si estamos bloqueados en este potencial y por lo mismo de qué manera nuestra sensación de abundancia se ve disminuida, cómo podemos reconectar con esa sensación de abundancia a partir de la creatividad y vamos a llevar una dinámica en donde revisaremos cosas teóricas, algunos conceptos claves, algunos indicadores que nos permitan comprender cómo lo podemos observar en nuestra vida cotidiana a través de qué pensamientos, qué sentimientos, qué conductas son las que empiezan a expresarse cuando estamos bloqueados desde este potencial y vamos a tener prácticas que nos ayuden a profundizar desde nuestra mente inconsciente, ¿sí? Al final de cada uno de estas sesiones hacemos una práctica de meditaciones guiadas, visualizaciones, que nos ayudan a ir profundizando en estas experiencias en donde se ve mermada, sobre todo nuestra experiencia de confianza en la vida. Carmen, adelante. Hola, buenas tardes, Mayra. Te quería preguntar, las potencias que estás diciendo, el potencial creativo, desde las 3 áreas que dices, potencial creativo, el potencial del amor y el potencial de la sabiduría, ¿a qué heridas específicamente te estás refiriendo en cada uno de estos potenciales? Gracias, Carmen. Muy importante tu pregunta porque fíjate que es curioso. Digamos que las heridas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Las heridas como la injusticia, la humillación, el abandono, la traición, el rechazo, son las mismas heridas. Lo que vamos a reconocer como algo diferente
son los síntomas, cómo se expresan. En realidad, la herida de la traición merma a nuestra sensación de confianza en la vida, pero la forma en cómo se manifiesta si estamos bloqueados en el potencial de la creatividad es distinto a si estamos bloqueados en el potencial del amor o en el potencial de la sabiduría. Cambian los patrones de pensamiento y cambia nuestro esquema para sentir. Entonces, en realidad, no me peleo con esta propuesta o teoría en relación con las heridas emocionales principales, sino que a mí lo que me gusta cuando trabajamos la cartografía del alma es ver todo el trayecto de lo que supone experimentar el dolor para poder liberar al espíritu. Y ya fíjense que no digo el alma, para liberar al espíritu. Entonces, digamos que nuestra herida principal es esta herida de separación, que es sentirnos desconectados de la totalidad, y en esta experiencia humana experimentamos 3 tipos de experiencias, 5 tipos de experiencias que bloquean los potenciales espirituales a los que estamos llamados. Y esas heridas principales desde lo humano son la traición, la injusticia, la humillación, el abandono y el rechazo. ¿Cómo se manifiestan para identificar si es la sabiduría, el amor o la creatividad? Es importante aprender a detectar pensamientos y emociones, ¿sí? Y poder reconocer esas emociones y esos pensamientos y cómo se decantan en conductas en concreto que nos impiden alcanzar la realización de estos potenciales. Y también parte de esta propuesta de la cartografía del alma, a mí me gusta mucho manejar la analogía de los epicentros, y ayer tuvimos un sismo, ¿verdad? Que nos vuelve a recordar los sismos de hace muchos años que nos conmovió volver a sentir el temblor como un epicentro, ¿verdad? Entonces, yo hablo de las heridas desde la experiencia humana como un epicentro. Hay un lugar fundamental. Si tuvimos una experiencia a lo mejor de abuso sexual que fue muy significativa en nuestra experiencia, es muy probable que nuestro epicentro esté en la creatividad. ¿Cómo podemos reconocer el impacto de esa experiencia humana en el desarrollo de nuestra totalidad como seres humanos y cómo esto nos ha bloqueado nuestra experiencia de la totalidad en relación con un ser superior? De eso se tratan estos talleres, ¿verdad? De ir reconociendo en dónde está ese epicentro y cómo ha ido impactando en los otros potenciales espirituales. Así como un sismo tiene un epicentro, pero no solamente tiembla ahí de manera profunda porque ahí se genera y a partir de ahí se irradia, genera grietas en otras zonas del territorio de la República Mexicana. Y entonces se siente de otra forma en Michoacán, de otra forma en Oaxaca, más leve en Jalisco, a lo mejor en Nuevo León ni lo sintieron, ¿verdad? O sea, es ir viendo cómo a partir de este epicentro, desde una experiencia que implicó un bloqueamiento significativo y que por lo mismo a nivel espiritual es nuestro reto más significativo para lograr la evolución. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no impacte en el potencial del amor o en el potencial de la sabiduría. Estos talleres lo que ayudan es como a identificar dónde está el epicentro del gran terremoto de nuestra existencia. ¿Sí? Y por lo mismo acabar de entender cómo fuimos golpeados y esto cómo fue impactando en otras áreas de nuestra vida para desarrollarnos. Carmen, adelante. Saber si entendí, Mayra. Estamos buscando que realmente dar como
encontrar de dónde empezó, cuál fue la verdadera causa y después a nivel integral ir ayudando a la persona para que lo pueda ir acomodando según ese potencial para que pueda desplegar mejor su espíritu. Sí, exactamente, Carmen. Así es, tal cual. Lo explicaste muy bien. Así es. Así es. Gracias, Mayra. Sí, o sea, porque la dimensión espiritual tendemos a pensarla de una forma muy etérea y con estos talleres lo que tratamos de hacer es de verla mucho más encarnada, ¿sí? Y la forma en cómo encarna es a través de nuestra alma. Y nuestra alma son los vínculos que vamos construyendo y a través de estos vínculos se bloquea nuestra sensación de totalidad. Y esta sensación de totalidad es nuestra conexión profunda con un ser superior, con Dios, con el universo. La perspectiva que manejamos en estos talleres en todo momento es laica, ¿verdad? No estamos comprometidos con ninguna religión ni con ningún credo en particular, sino que partimos de la idea de que el ser humano, por naturaleza, es un ser espiritual. Y que en esta espiritualidad a la que estamos llamados, buscamos esos caminos para ligarnos con la totalidad, con un ser superior, y que cada quien de manera libre elige qué camino quiere seguir para desarrollar su espiritualidad. Nosotros lo hacemos desde el campo de la psicología. Y aquí me parece importante con respecto a lo que pregunta Carmen, que creo que puede abonar a lo que estamos trabajando en esta charla, es la teología se encarga del estudio de Dios, del estudio del concepto de Dios en sus diferentes concepciones religiosas. Entonces vamos a encontrar una teología católica, una teología judía, musulmana, etc. Pero lo que les interesa es profundizar en qué es Dios, ¿sí? Y la psicología espiritual, que es el campo desde el cual entramos a profundizar en estos temas, de lo que se encarga es de estudiar lo que hay de divino en la existencia humana. ¿Observan la diferencia? Me parece importante, ¿verdad? Y el padre de la psicología espiritual es Viktor Frankl. Por eso es que toma muchísimos elementos de la logoterapia, pero eso no quiere decir que sea lo único que tomo. Pero el pilar que tomo para el armado de esta cartografía del alma es, por supuesto, que la logoterapia, porque Viktor Frankl es el padre de la psicología espiritual. Es el primero que coloca sobre el terreno de lo científico profundizar en la parte divina del ser humano y cómo el ser humano está llamado a sentirse ligado a algo mucho más grande que sí mismo, independientemente del credo. Entonces, desde este ángulo entramos al análisis de cómo nos vemos impedidos para desarrollar nuestros potenciales y que es al final lo que nos permite evolucionar biológica, espiritual y psicológicamente. Bueno, no sé si hay por aquí alguna otra duda, alguna otra inquietud. Ya Beli les puso en el chat las fechas para estos talleres. Van a ser los miércoles de 6 a 8, dura 2 horas, son 5 miércoles. Les puso ahí los datos de contacto para quienes se quieran inscribir al taller. Vale muchísimo la pena quienes ya han tomado el taller de la sabiduría o del amor, no importa desde el lugar donde entremos a conocer esta cartografía del alma, no son secuenciados estos talleres, son 3 talleres porque los centramos en cada uno de los potenciales para aprender a reconocer de qué forma a nivel del pensamiento y de la emoción se manifiesta el bloqueo de estos potenciales, pero no son secuenciados, podemos tomarlos de forma indistinta. Entonces, pues me encantará verlos en el taller. Creo que es una oportunidad muy linda, tanto para hacer un trabajo personal como una herramienta también para el trabajo psicoterapéutico, sobre todo si estamos en la línea de la
psicología espiritual, ¿sí? Porque hay muchas formas de trabajar la psicoterapia. Bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Por favor, anímense a preguntar antes de que nos vayamos. Parece que no hay dudas. No, no hay dudas. Bueno, pues entonces, con esta invitación, ¿verdad? Recuerdo los datos. Son los miércoles de 6 a 8 a partir del 5 de octubre, el 12 de octubre. A ver, Beli, ¿me ayudas otra vez con las fechas? Ya se me fue la pantalla. Ah, sí. Claro que sí. ¿Será que me puedes compartir la opción de compartir pantalla? Claro, Beli, con todo Para gusto. mostrar Ahí está. A ver. Bueno, creo que ahí lo están viendo. Comienza, como decía Mayra, el 5, 12, 19, 26 y 2 de noviembre, de 6 a 8 de la noche. Los que no puedan estar de manera presencial en la sesión, se les comparte con todo gusto la grabación. Y pues solamente recordarles que esta grabación tiene una vigencia de 2 semanas a partir de que se les comparte la grabación, ¿no? Pero pues sabemos que muchos por la cuestión del trabajo o de otras cuestiones personales a veces no les es posible estar de manera sincrónica en la sesión, y con todo gusto damos las grabaciones. Y bueno, se pueden empezar a inscribir desde ya mismo a este número que también les estoy compartiendo ahí. Con todo gusto yo les proporciono el número de cuenta en el que ustedes pueden depositar para apartar su lugar. Y bueno, en realidad estos talleres tienen un precio muy, muy accesible, como ya, bueno, algunos de los que están aquí ya lo han tomado. Tiene una inversión de 750 por todas estas sesiones. Así que bueno, la verdad es que, bueno, Mayra es una excelente maestra, es una excelente pues aparte tallerista, la manera en la que nos comparte todo su conocimiento. Así que, y aparte con esta generosidad también de dar a un precio accesible para las personas este precioso taller, ¿no? Entonces, anímense. Yo sé que aquí también están algunos que ya lo han tomado, inclusive hay personas que los vuelven a tomar porque nos dicen, cada que Mayra vuelve a sacar el mismo taller, siempre es diferente, ¿no? Entonces eso también es algo que les gusta mucho. Y como Mayra lo dijo ese ratito, ¿no? Le va poniendo otras cosas a los talleres que los siguen enriqueciendo más. Entonces, nunca es como, a pesar de que ya se tomó, nunca es igual. Siempre vienen cosas diferentes. Entonces, aquí está la invitación y adelante todos los que quieran pues participar en este taller, inclusive también si nos pueden ayudar compartiendo con otras personas que ustedes consideren que también les puede ser útil, se los vamos a agradecer muchísimo, ¿no? Si nos ayudan a compartir entre sus amigos, entre sus familiares, les agradecemos mucho que lo hagan. Gracias, Beli. Y fíjense, yo creo que esta parte que dice Beli se me hace muy bonita, porque sí es cierto que nunca es el mismo taller, porque yo también estoy en crecimiento. Y entonces es una forma en como yo manifiesto que no siempre soy la misma y que el conocimiento está totalmente siempre en evolución, ¿verdad? Y en la medida en la que yo voy creciendo y voy revisando esta propuesta de la cartografía del alma, pues también le voy haciendo muchos ajustes porque me doy cuenta de cómo mi propio crecimiento enriquece esos talleres y les da a ustedes alternativas también nuevas. Entonces, me encanta que lo menciones, Beli, porque es así. O sea, soy un ser dinámico que está en movimiento y nunca doy exactamente lo mismo porque también sigo creciendo. ¿Eh? Muchas gracias. Creo que vale la pena. Va a ser una bonita experiencia, lo vamos a disfrutar. Y pues, si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, este es el momento para hacer sus preguntas en relación con esta propuesta.
A mí solamente me surgió la duda, no sé si a alguien también le haya surgido la misma duda, la del 2 de noviembre. No sé si porque es un día festivo, aún así, ¿sí se va a impartir ese día, Mayra, o se puede recorrer? Ah, sí. ¿O ya está? No, se puede recorrer si así lo deciden. ¿Ok? El 2 de noviembre es un día festivo y sí, sí se puede recorrer si así lo decidimos, no hay ningún problema. Para el Bien, siguiente miércoles. Silvia, ¿quieres comentar algo? Lo podemos recorrer de una vez, Belín. perfecto, ok. Entonces, ¿quedaría para el 3 o para cuándo? Ah, buen punto. Para el Pues, siguiente miércoles, para el siguiente miércoles es que es 9, 9 de noviembre. 9 de noviembre. 9 de noviembre. Ok. Muy bien, entonces recorremos esa fecha. Sí, Bueno. quedaría entonces 5, 12, 19 y 26 de octubre y el 9 de noviembre. Okay. En estos talleres les doy algunas lecturas, tomo como base algunos teóricos, tanto del campo de las artes, evidentemente, porque estamos hablando del potencial de la creatividad, selecciono lecturas muy puntuales, doy algunos materiales de sugerencia. Para las personas que son psicoterapeutas, se vuelven talleres muy útiles no solamente por el trabajo personal que hacen, sino también por los materiales que pueden ser útiles para incrementar en su cajita de herramientas, ¿va? Entonces aquí tomo teóricos del campo de la psicoterapia, tomando como columna vertebral a la logoterapia, pero también tomo cosas sobre todo de las constelaciones familiares, de la Gestalt, y también tomo algunos otros teóricos del campo de las artes, en particular en este potencial, que hablan mucho de cómo se desbloquea la creatividad, ¿sí? Entonces, como que cada uno de estos talleres me va también sumergiendo en referentes teóricos específicos en relación con personas que piensan mucho alrededor de estos potenciales y que lo vinculan directamente con el campo de lo espiritual. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, adelante, Silvia. Perdón, Mayra. Lo que yo quiero preguntar es que yo los miércoles normalmente estoy con un tema pero la pregunta concisa es, si me inscribo, yo puedo accesar, por decir algo, a las 7 de la noche, que es cuando termina mi terapia, entro a esa hora, pero la hora anterior sí voy a poder recuperarla, ¿no? Para poder escucharla o verla o cómo. Sí, fíjense, normalmente manejamos en estos talleres, se graban las sesiones. Ustedes pueden, Beli les proporciona los datos de acceso a la grabación. Tienen oportunidad de acceder a la grabación a lo largo de 15 días a partir de la fecha de la grabación. Si tienen dudas particulares, yo les ofrezco una asesoría particular sobre esa sesión, una asesoría por sesión, ¿verdad? Si alguien dice, yo no la pude ver completa, la vi después, a través de Beli me contactan y entonces yo les doy una asesoría de 1 hora en relación con ese tema o para solventar las dudas que les hayan surgido a partir de la grabación que revisaron, ¿sí? Okay. Como para completar el panorama. Entonces, digamos que se puede revisar el material tanto de manera sincrónica, es decir, asistiendo a las sesiones presenciales a distancia en la plataforma de Zoom, como viéndolo de manera sincrónica con esta posibilidad de tener una asesoría para aclarar dudas, intercambiar comentarios o algo que pudiera surgir después de haber visto el material completo, Silvia. Súper, muchísimas gracias. Sí, porque así ya como que me siento, no me voy a sentir tan fuera de lugar, ¿no? a la vez de entrar despuesito de la hora, ¿no? Entonces, exactamente. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Silvia. Gracias a ti que estás aquí. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud que quieran preguntarnos?
Pues bueno, me parece que estamos ya a la hora. Muchísimas gracias por estar aquí, a todas las personas que se unieron hoy a esta charla introductoria. Va a quedar grabada en el Facebook, también la voy a subir a YouTube para que si quieren compartirla con otras personas para seguir promoviendo el taller, les agradecería muchísimo. Es un taller muy bonito, lo disfrutamos siempre mucho. Y Beli, pues no sé si tú quieras darles algún anuncio de cierre, Tere también, para que entonces ya vayamos cerrando esta sesión de introducción al taller de mi herida de la creatividad. Bueno, pues agradecerles el que se hayan conectado, ¿no? En esta tardecita. Bueno, por aquí está lloviendo bien sabroso. No sé algunos están aquí en Puebla, otros me imagino que de otros estados. Entonces, muchísimas gracias primero por tomarse el tiempo de estar aquí. Y pues nuevamente, ¿no? Invitarlos a tomar este taller. Ustedes saben que, bueno, Mayra es garantía de que este taller será muy enriquecedor, al igual que todos los que ella ha impartido. Y como bien lo dijo hace ratito, ¿no? Los talleres tienen siempre un toque diferente. Yo sé que algunos de los que están aquí ya han tomado a lo mejor este mismo, pero siempre tiene un toque diferente. Te agradecemos muchísimo, Mayra, que también hayas compartido esa tardecita con nosotras, con nosotros, y poder como pues profundizar, ¿no? En lo que va a ser este taller, sobre todo porque luego hay personas que no los han tomado. Como hace poco me escribió una persona para decirme que si lo puede tomar porque no había tomado el anterior, que es mi herida en el amor, ¿no? Entonces, a pesar de que son talleres, que es una trilogía, no son como tal secuenciales, sino complementarios. Entonces, para los que nos están, o los que verán esta grabación, pueden tomar este taller sin haber tomado el anterior, ¿sí? Porque son complementarios. Y en la siguiente ronda que volvamos a sacar el primero, lo pueden tomar sin ningún problema. Entonces, anímense o animen a aquellas personas que ustedes creen que les podría ser de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Pues muchísimas gracias a todos, la verdad me quedo muy Gracias. agradecida. Tenemos gente de Tabasco, de Morelos, Anda. de Puebla, de Oaxaca. Muchísimas gracias por estar aquí, que tengan una muy, muy linda tarde. Les agradezco su Igualmente. tiempo, su presencia y pues los espero en el taller. Sí. Un abrazo enorme. Gracias. Fuerte Desde mi abrazo. corazón. Gracias. Igualmente. Gracias, Mayra. Linda Por noche. Descansen, buena tarde. Buenas Bye. tardes, Mayra, gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Laura. Benito, Hasta luego. Buena Guille, tarde a todos. Yuli. Gracias, igual. Gracias a todas, gracias Beli. Gracias, gracias. Bye.